como lo habíamos mencionado, a las 11 de la noche de este martes 1 de octubre, que parece domingo. El día de hoy, un día lleno de mucha melancolía, muchas emociones, muchas vibraciones, mucho respeto, muchos homenajes. Uno de ellos en la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en la sesión de toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy hubo invitados de honor de muchos países, entre ellos Lula da Silva de Brasil, Petro de Colombia, el presidente de Cuba, no recuerdo el nombre, se me fue, el de Guatemala, el de Paraguay, la esposa del presidente Joe Biden, representantes de Canadá, representantes de España, representantes de Alemania, de República Dominicana, de Corea, de China, de Japón, y infinidad de representantes de otros países, así como del medio artístico de nuestro país, empresarios. Vimos que estaba Emilio Azcárraga. El gran faltante obviamente pues fue, bueno, ni tan gran faltante porque pues, es un personaje que ni suma ni resta, pues, es empresario, no deja de ser empresario de nuestro país, Ricardo Salinas Pliego, y varios personajes más. Por ahí también no se vio a Carlos Slim. Bueno, quién sabe si estuvo invitado o no. Y pues el día de hoy la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ya presidenta de la República, la primer presidenta de nuestro país, asume este honorable cargo como presidenta constitucional, y antes de iniciar como tal su discurso de inauguración de gobierno, de toma de protesta, le rinde un pequeño homenaje al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Varias veces lo mencionó como presidente, y a lo mejor por ahí al fondo alguien le decía expresidente, porque decía, ah, literalmente se le iba la onda a la presidenta Claudia Sheinbaum, y en el Zócalo de la Ciudad de México comentó el por qué mencionaba el nombre de presidente todavía, y tiene razón, porque es el fundador de este movimiento y es el mejor presidente que ha tenido nuestro país, aclara la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que todos aquellos personas que estuvieron haciéndole, pues, tratando de hacerla quedar mal, o cuestiones de que pudiera el presidente todavía estar detrás de ella. El día de mañana lo más seguro que en la mañanera pues va a hablar de este tema. Recordemos que la mañanera va a ser a las 7:30 de la mañana. Su primer mañanera ya como presidenta de la República será a 7:30 de la mañana. Y nosotros a partir de mañana estaremos haciendo el resumen de todas las mañaneras de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, después de las 9, 10, 11 de la noche posiblemente. Va a depender de muchos factores, de muchas cuestiones que estén sucediendo el día al día. Y bueno, retomamos el tema. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo le hace un homenaje al presidente Andrés Manuel López Obrador. Recuerda algunas facetas de este gran líder del movimiento, perdón, del expresidente. Hay que acostumbrarnos a mencionarlo como el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar parte de lo que se fue diciendo y lo vamos a ir platicando aquí en Tendencia. Hace exactamente 19 años, en este mismo recinto, en un atropello a la libertad, el jefe de gobierno de entonces, Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura, pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia. En comparecencia frente al juicio de desafuero, cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado, dijo: ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Hoy lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna. El presidente más querido
solo comparable con Lázaro Cárdenas. Ahí vemos a varias personas del nuevo gabinete. Acá los vemos al fondo, todos parados de pie. Sabemos que Ernestina Godoy fue parte del gabinete del presidente López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Acá vemos a Marcelo Ebrard, también parte del gabinete tanto de la presidencia de la República como del jefe de gobierno. Atrás, acá vemos a Mario Delgado, también parte del gabinete de jefe de gobierno. A Omar García Harfuch también fue parte de su gabinete. Bueno, no fue tanto, fue más bien colaborador porque él estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública cuando el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, era jefe de gobierno. Vemos aquí Citlali Hernández, senadora, ella no fue parte, pero aquí vemos también a la secretaria de gobierno que también fue parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto en la jefatura del jefe de gobierno como presidente de la República. Vemos aquí al secretario de Hacienda también, que fue miembro también del gabinete de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México y de la presidencia de la República en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Hacienda. Querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas. Y también recordemos que la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también fue directora o secretaria en la jefatura de la Ciudad de México como encargada del medio ambiente. El que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo. Y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México. Fíjense que me puse a analizar este tema del mejor presidente de la República, el mejor presidente de la historia de nuestro país, y sí tiene razón. Hay tres personajes que pueden ser considerados los mejores presidentes de la historia de nuestro país por lo que hicieron en su momento. Benito Juárez, recordemos que también lo estuvo persiguiendo el gobierno de Estados Unidos. Casualmente, al presidente López Obrador no lo persigue el gobierno de Estados Unidos abiertamente, pero sí indirectamente. Benito Juárez hizo mucho por nuestro país, pero creo que comparado a lo que ha hecho, el rescate que ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no se compara absolutamente en nada. Hay mucha diferencia. El presidente rescató a nuestro país de la dictadura del neoliberalismo, de la pobreza en la que estaban casi 10 millones de mexicanos. Se vivió la peor crisis en 100 años por consecuencias del COVID y muchas cuestiones más. Sí, cierto, es el benemérito de las Américas y interfirió y apoyó en muchas situaciones Benito Juárez, pero repito, siento que no hay comparación alguna. Lázaro Cárdenas del Río también fue un personaje muy importante en la historia de nuestro país, fue el que recuperó el petróleo mexicano, la expropiación petrolera, fue un personaje muy allegado al pueblo de nuestro país, un personaje que también combatió a muchos de los que en aquel tiempo se podían comparar con el neoliberalismo que sucedió hace pocos años. Y pues otro personaje que aunque no fue presidente de la República, pero sí nos dio la independencia, Miguel Hidalgo Costilla. También recuerda que no era mexicano Miguel Hidalgo Costilla, era español. Entonces yo hago esa comparación con esos tres personajes de la historia de nuestro país y creo que Andrés Manuel López Obrador por mucho se lo lleva a todos ellos, respetando obviamente lo que hicieron cada uno de ellos. Yo soy juarista al 100%, también me identifico mucho con lo que hizo Lázaro Cárdenas del Río y obviamente pues le agradezco muchísimo a Miguel Hidalgo Costilla ser el padre de la independencia, el que nos dio el inicio de estos 21 años, porque no fue el que terminó la independencia, él inició la independencia, no la terminó, no la consolidó, pero gracias a él se dio la apertura de este gran movimiento de independencia. Entonces volvemos a lo mismo, Andrés Manuel López Obrador es y seguirá siendo el mejor presidente de nuestro país. Veremos lo que va a hacer la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Obviamente va a ser mucho más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el expresidente López Obrador dejó los cimientos, dejó ya bien consolidado todo esto de la transformación y dejó al país literalmente floreciendo.
La doctora Claudia Sheinbaum Pardo simple y sencillamente vendrá a levantar más de lo que ya se ha hecho, vendrá a seguir regando las florecitas, los arbolitos para que se siga floreciendo esto y a luchar para que no se vaya a caer la transformación de nuestro país. No va a ser fácil, no va a ser fácil porque va a haber muchos grupos que van a querer tomar el poder del presidente, van a querer ser ellos los dirigentes del movimiento y pues obviamente va a tener que combatir. Lo ha dicho abiertamente también el presidente López Obrador, lo ha dicho Gerardo Fernández Noroña, lo han dicho muchos personajes de la izquierda de nuestro país, que la izquierda mexicana históricamente, internamente, ha peleado por el poder. Lo estamos viviendo ya en algunos municipios, en algunos estados, que hay personajes que están llegando al poder y quieren ser ellos los protagonistas, pero hay que recordar que el verdadero protagonista es el pueblo. No hay que olvidarnos que el pueblo es el que los está poniendo ahí y hay personas que ya empezaron a ver por ellos mismos. Entonces, seguimos escuchando este discurso de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. El que inició la revolución pacífica de la cuarta transformación de la vida pública de México. Esa es otra de las cosas que también doy, porque el presidente López Obrador es el mejor presidente de la historia de nuestro país. Inició la revolución de nuestro país sin levantar en armas. Que en efecto está la lucha todavía y el combate del avispero por todo lo que hizo Felipe Calderón en su momento, sí. Que el gobierno de Estados Unidos está queriendo intervenir para que haya movimientos, los que están sucediendo, por ejemplo, en Culiacán, lo que están sucediendo en algunos estados, sí, cierto, pero es lo mismo. Los gobiernos extranjeros no quieren que se consolide como tal la transformación de nuestro país porque van a perder muchos de sus beneficios. Usted nos ha pedido en varias ocasiones no develar bustos ni poner su nombre en calles, avenidas, barrios o colonias, tampoco monumentos, ni hacer grandes homenajes. La verdad que no hace falta, porque usted estará siempre donde solo residen los que luchan toda la vida, los que no se rinden, los que devuelven la esperanza y la alegría. Usted estará siempre en el corazón del pueblo de México. Se retira de la vida pública como un demócrata y maderista, a seguir luchando desde otra trinchera, a escribir sobre lo que ha sostenido desde sus primeros días cuando trabajó con los mayas chontales, que el origen de la grandeza cultural de México reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes que invadieran los españoles. No es casualidad, sino una armonía de la historia, que ayer se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga derechos plenos a los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Eso también es otra gran lucha del presidente López Obrador. Esto es otra de las luchas del presidente López Obrador, donde vuelvo a insistir, por mucho se lleva a los expresidentes antes mencionados y al padre de la independencia, Miguel Hidalgo, a Benito Juárez y a Lázaro Cárdenas. Darle el reconocimiento a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a los pueblos afromexicanos. No es fácil. No es fácil porque son muchísimos pueblos en nuestro país, son muchas creencias, son muchas ideologías internas de ellos mismos que se han sentido marginados, que se han sentido ofendidos, que se han sentido humillados y no es fácil regresarles esa paz, esa tranquilidad, ese respeto. Lo vimos el viernes por la mañana, por el mediodía, en su último evento que tuvo con el pueblo yaqui en Sonora, donde le dijeron ellos, fue un honor ser parte de esta transformación. Mencionan los dirigentes del pueblo yaqui. Nos sentimos halagados, nos sentimos respetados por usted y el pueblo yaqui le abre nuestras casas como su casa.
Y así muchos pueblos indígenas, muchas cuestiones originarias, muchas creencias. Se ha hablado, la religión católica ha estado hablando mal de los pueblos indígenas, sobre todo lo que pasó el día de hoy en la toma de protesta del bando de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de esta ceremonia que le hacen los pueblos indígenas. No es fácil, vuelvo lo mismo, que se acepten en nuestro país algunos grupos. Hay otros grupos de mexicanos que apenas están conociendo, que están entendiendo, y eso es bueno. Eso es lo que la reforma a los pueblos originarios, las comunidades indígenas y los pueblos afromexicanos, que la gente sepa, que la gente conozca estas culturas, que sepan de dónde venimos, quiénes son, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus creencias, la medicina de los pueblos indígenas. Hay mucha cuestión que estoy seguro estos 6 años, gracias a esta reforma, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo va a brindar mucho el apoyo a ellos, pero vuelvo a lo mismo, este reconocimiento es del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es ahí donde el presidente López Obrador se va estos 3, 4 años a descansar, entre comillas, porque va a escribir, va a procesar toda la información que tiene, va a investigar para dar a conocer muchas cuestiones que desafortunadamente todavía ignoramos. Entonces, pues, es otra de las cuestiones por qué el presidente López Obrador es mejor. El expresidente Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Su último libro lo titula Gracias, y hoy le devolvemos el agradecimiento. Profundas gracias, gracias, gracias por siempre. Ha sido un honor luchar con usted. Hasta siempre, hermano, amigo, compañero, Andrés Manuel López Obrador. El 2 de junio. La oposición podrá decir muchísimas cuestiones. La oposición podrá decir lo que quieran. Lo que quieran, dice el presidente López Obrador, me canso, ganso. Pueden decir lo que se les plazca. Lo único que sí no pueden decir que el 80% de las y los mexicanos quieren y respetan al presidente López Obrador. Tan es así que si el presidente López Obrador se hubiera postulado para reelegirse como presidente, el día de hoy hubiera tomado protesta de nueva cuenta. Desafortunadamente es maderista. Desafortunadamente él no es partícipe de la reelección. No coincide con eso. Y en otro video vamos a platicar del tema de la reelección, del tema de la reforma de los partidos políticos, donde viene que por fin se va a terminar esto de la reelección en el año 2030, mencionaba la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero también viene el término de los plurinominales y el término del financiamiento a los partidos políticos del país. Por eso muchos personajes como Alito Moreno se quieren seguir ahí para seguir mamando de la ubre, del erario público, de tus impuestos, de mis impuestos. De eso quieren continuar. Pero bueno, así fue el homenaje que le rinde la doctora Claudia Sheinbaum Pardo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, al gigante, dice Gerardo Fernández Noroña. Una ceremonia de toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo que sin duda alguna también quedará para la historia y pues debe ser muy significativo para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ser la sucesora del mejor presidente de nuestro país. Queda grande la huella y repito, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo va a ser un papel grandísimo, va a ser un papel beneficioso para nuestro país porque los cimientos de la cuarta transformación están bien anclados. Tendrá que trabajar duramente para que no haya rompimientos y que no haya envidias ni celos internamente. Lo dijo en el último discurso que se presentó como militante del partido Morena. Lo dejó bien claro, que no haya divisiones, que no haya grupos internos, porque eso ya lo vimos en otros partidos y fue lo que terminó con esos partidos. Por lo pronto nosotros seguimos en tendencia, estaremos a partir de mañana, repito,
resumiendo las mañaneras de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de nuestro país. Le peje a quien le peje. Me canso, canso.